Bueno, son las 8 de la mañana con 12 minutos. Estamos en este momento con el economista Andrés Arauz, candidato a la presidencia de la República por UNES, Centro Democrático, Revolución Ciudadana, ya prácticamente en la recta final, porque, por ejemplo, solo hasta hoy se pueden presentar encuestas y la campaña se cierra ya en una semana. Además, en medio de una serie de restricciones. Y yo no sé si sea una restricción de la campaña, pero sí ha sido algo muy feo en esta campaña, la guerra sucia que se ha desatado. La primera impresión suya, Andrés, de esta campaña sucia que ha teñido pues de un manto de oscuridad a las redes. Bueno, muy buenas. Las redes, también a las calles. Sí, sí, exactamente. Buenos días, Jimmy, a todo el Ecuador. En efecto, yo quisiera comenzar rechazando esta campaña sucia del cual he sido víctima, esa terrible bajeza que ha tenido Lasso y sus partidarios de utilizar a las personas en condición de calle, a las personas vulnerables, aplicando xenofobia, burlándose de la debilidad de las personas para utilizarlos con fines políticos. Creo que ya eso llegó a ser el colmo de la campaña sucia. Yo creo que el pueblo ecuatoriano ha rechazado eso y más bien nosotros queremos enfocarnos en plantear propuestas, ideas, plantear soluciones para el pueblo ecuatoriano como las que vamos a aplicar nosotros a partir del mismo 11 de abril. Apenas ganemos, tengamos ese esquema de transición y a empezar a poner orden en el Ecuador porque no hay presidente, no hay gobierno y necesitamos llenar ese vacío. Y en uno de los temas en los que hay que poner orden sin duda es en el de las vacunas, ¿no? Habrá escuchado usted, Andrés, todo lo que ha ocurrido, todo el caos, todo el desorden. El propio ministro ha revelado que no hay plan, que no hay lista, que no hay nada realmente. Es un desastre. Además han llegado todavía ha llegado 1 millón de vacunas menos de las que debían haber estado en el país ya a estas alturas. En este tema, el plan de vacunación, ¿qué le dice el señor Arauz a sus electores? Mira, nosotros tenemos listo nuestro cronograma y plan de vacunación desde hace meses ya. Tenemos un equipo de expertos, de científicos, de expertos en salud pública listos para poder desplegar el plan. Nosotros vacunaremos a 2,5 millones de personas por mes. Tenemos el cronograma a nivel de cada centro de salud del país, a nivel de la cuantificación de cuántos minutos va a demorarse la inoculación y el registro administrativo. Y tenemos desplegado, listo eso ya para poder realizarlo apenas ganemos las elecciones. Nosotros hemos pedido al gobierno que incorpore ya a las candidaturas a un proceso de veeduría y acompañamiento del proceso de vacunación para poder estar enterados de lo que está ocurriendo y poder hacer la mejor transición posible en busca de la mejora de la calidad del servicio y en búsqueda de la garantía de la vacunación universal y gratuita de todos los ecuatorianos. Nosotros vamos a actuar con responsabilidad, pero con firmeza. Nosotros necesitamos que la vacuna esté disponible para todo el pueblo ecuatoriano y no para unos pocos privilegiados amigos del señor Lasso. Y estamos hartos que nos pongan el lazo al cuello y estamos hartos que nos pongan el lazo al cuello y terminen sacrificando al pueblo ecuatoriano solo por privilegiar a unos pocos. Ahora, ustedes también han hecho una estimación de cuántas personas podrían ser vacunadas. El señor Lasso dice que 9 millones de personas en 3 meses. Ustedes tienen en sus planes algo parecido, supongo. Sí, nosotros hemos dicho 2,5 millones de personas por mes porque estamos haciendo los cálculos a nivel de cada centro de salud. No es por lanzar una cifra. Nosotros tenemos esto diagnosticado a nivel de cada uno de los centros de salud del país, considerando la cadena de distribución logística, cuántas vacunas alcanzan en las refrigeradoras, etcétera, etcétera. Porque nosotros sí somos responsables, tenemos experiencia y capacidad en el manejo del servicio público, contamos con un equipo lleno de profesionales de la salud pública con amplia experiencia en el manejo de este tipo de operaciones y no, como lamentablemente nos ha demostrado el exministro Ceballos, recomendado por Borrero, cuando él mismo rechazó ser ministro de Salud de Moreno y miren a lo que nos ha llevado. Aquí se demuestra nuevamente que Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Borrero son exactamente lo mismo. Ahora, en el plan que ustedes presentaron hace un par de días, Alivio Ahora, no sé en qué se parece o en qué se diferencia al del señor Lasso, que también ha propuesto alivio en deudas, no en estos términos, pero ¿en qué consiste? Mira, el señor Lasso lo que propone no es verdad, porque ya hubiera actuado desde su banco. El Banco Guayaquil fue el principal banco que cobró más intereses en medio de la pandemia. Es el banco que más comisiones cobró en medio de la pandemia. Eso está
demostrado con datos y lo hemos presentado junto con Carlos Rabascal en varias ocasiones. Nosotros proponemos una reestructuración obligatoria de las deudas para que le genere un alivio a la familia, para que la cuota en vez de 160 baje a 120, a 110 dólares, para que haya una facilidad en términos de poder pagar cuando esté en mora. Nosotros vamos a eliminar todos esos cobros ridículos, como que cuando te llaman a cobrar, te cobran por la llamada, casi 10 dólares. Eso tenemos que eliminar y lo vamos a hacer. Por eso ellos tienen miedo de nuestra propuesta. Los grandes banqueros tienen temor a que entremos nosotros, porque nosotros sí vamos a poner orden en el sistema financiero. Y por eso quieren privatizar el Banco Central antes de que se vaya Moreno, para poder seguir gobernando a pesar de que pierdan las elecciones. Imagínense, Jimmy, que lo que dicen ellos es que quieren que las miembros de la Junta Monetaria y la Junta Financiera sean nombradas por Lenín Moreno y duren 5 años en el cargo. Ecuatorianos, ¿nos queremos aguantar 5 años más de estos funcionarios nombrados por Moreno? No. Por eso esa ley de privatización del Banco Central no puede y no debe pasar, porque además es abiertamente inconstitucional. Este plan alivio ahora incluye también al sector rural, a los agricultores. Por supuesto, nosotros vamos a reestructurar las deudas a todo nivel, tanto del sistema financiero privado y también del sistema financiero público, incluyendo los hipotecarios. En el ámbito rural, incluso tenemos que ir a condonación parcial, porque la pandemia no es culpa del agricultor, pues. Aquí no es culpa de un comerciante, no es culpa de un productor. Es un evento de fuerza mayor y el Estado tiene que actuar con conciencia social y solidaridad con sus propios ciudadanos. Y no solo en el ámbito agrícola y rural. Recordemos que hay muchos comerciantes, muchos empresarios que tienen inmensas deudas por la luz, por el teléfono, en algunos casos los arriendos. Todo eso también tenemos que reestructurar para facilitar la vida al emprendedor, al empresario, quien lucha todos los días para poder generar fuentes de trabajo. Economista Arauz, el día de hoy, bueno, después de esta entrevista usted va a tener un evento con el ex candidato Isidro Romero y con otros empresarios del sector agrícola. Se anuncia un plan de reactivación agrícola y productiva. Seamos sinceros, en Ecuador ya estamos acá de escuchar que hay que volver los ojos al campo, que el campo y que vamos a ser el granero de América. ¿Cuál va a ser la propuesta concreta, concisa para el sector del agro en el país? La principal propuesta para el agro en el Ecuador tiene que ver con el riego. El riego, el riego y el riego. Y esa es la principal propuesta. Vamos a declarar al riego en emergencia nacional el 24 de mayo. En emergencia nacional, el riego el 24 de mayo. ¿Por qué? Porque tenemos que invertir no solo en grandes proyectos multipropósito, en nuevos trasvases, en grandes canales, sino también riego secundario, terciario, tecnificación del riego para ir a riego por aspersión, riego por goteo, poder facilitar nuevas represas a lo largo y ancho del país para poder multiplicar la cantidad de hectáreas que necesitan ser sembradas y luego cosechadas para poder tener más soberanía alimentaria, más capacidad de agroexportación de nuestro país y que entren más dólares al Ecuador. El riego es un elemento fundamental, pero acompañaremos también estas políticas con una política de precios justos, con un sistema de almacenamiento y comercialización, dialogando con todos los compradores, los vendedores, los productores, quienes también realizan procesos de industrialización y por supuesto el crédito. Más de 2.200 millones de dólares de las líneas de crédito que vamos a abrir van a estar destinadas al agro ecuatoriano. Nosotros sí sabemos cómo hacer eso. ¿Qué hacer con los intermediarios? Que ese es uno de los grandes problemas que tiene el sector agrícola. Justamente ese es el tema, Omar. Tenemos que ir al sistema de almacenamiento y comercialización. ¿Cómo? Recuperar figuras como la que existían, que no eran perfectas, como la UNA, pero que por lo menos funcionaba en algo. Le daba la oportunidad al productor, ¿cierto?, riocense, guayacense, de poder ir a vender a un precio justo, a un precio mínimo de sustentación, y eso iba regulando las condiciones del mercado. Tenemos que establecer políticas de acortar esas cadenas de intermediación para que las grandes cadenas de comercialización den espacio en la percha a la producción agroindustrial de la economía popular y solidaria, a reducir esos márgenes de intermediación. Pero lo más importante, para que se respeten los precios justos, precios de sustentación para los productores ecuatorianos, es que vuelva a haber gobierno. Que vuelva a haber un gobierno que no esté defendiendo a los privilegiados, a unos pocos, sino que defienda a los ciudadanos, a los productores. Entendemos que la necesidad de tener una soberanía alimentaria es urgente. Y creo que el agro nos sostuvo en media pandemia.
O sea, ellos deberían realmente ser los grandes héroes junto con los doctores y las personas de primera línea, la gente del campo que nos siguió dando alimento durante los momentos más críticos de la pandemia. Pero la intención es que más allá de garantizar la soberanía alimentaria, también hay productores, no los grandes, sino los medianos, que les gustaría exportar sus productos a otros mercados. Y eso se facilita a través de acuerdos comerciales. Pero a su vez, los acuerdos comerciales pueden ser muy sensibles para las zonas agrícolas, ganaderas del país. ¿Cuál va a ser la política de acuerdos comerciales en el caso de llegar al gobierno? La política será política comercial inteligente. Eso es lo que queremos hacer nosotros. Ni bobo aperturismo, ni bobo proteccionismo. Nosotros vamos a cuidar las fuentes de trabajo de nuestros productores, las provincias que se dedican a alimentar al Ecuador, por supuesto que sí. Y también abrir nuevos mercados para la exportación, en donde nosotros tenemos muchas posibilidades. Ahora, no todo se trata de bajar aranceles. Aquí nosotros tenemos mucha mayor proyección. Tenemos que lograr economías de escala para facilitar los procesos de exportación, para no pasar haciendo tantos trámites aduaneros, sino que darle agilidad al proceso de exportación y por el otro lado de internación cuando llega a los países de destino. Y una política, Omar, que es fundamental, que poco se ha hablado en el país, que es la certificación de la calidad. Nuestro gobierno va a desplegar un gran programa de apoyo a los exportadores ecuatorianos para que puedan estar certificados en las normas de comercio justo, de producción orgánica, de las normas europeas para poder entrar a ese mercado, las normas estadounidenses y canadienses, las normas asiáticas para que, cumpliendo todos los requisitos, podamos abrir mercados internacionales. Eso muchas veces es más importante que el propio arancel. Si no, preguntemos al sector camaronero, que tiene un arancel relativamente bajo en muchos países, pero les ponen normas sanitarias, normas de calidad y no les permiten ingresar su producción. Economista, mis dos últimos interrogantes antes de dar el paso a Alondra. A ver, volviendo al tema del convulso ambiente de campaña, está el tema de su servicio en el Banco Central del Ecuador. Usted ya ha explicado que es un servidor de carrera que está desde la década, desde el principio de 2000, que cumplió otros roles. La pregunta es, ¿por qué no renunció en su momento al Banco Central si estaba en contra de las políticas de Lenín Moreno? A ver, seamos absolutamente claros, Omar. Aquí se me quiere criticar por haber ganado un concurso cuando tenía 21 años. Así como quizás algunos ni siquiera entienden que teniendo 36 años voy a ser presidente de la República del Ecuador. Es parte de la misma historia de vida. Una vida con méritos, con empeño y con sacrificio, dedicada al servicio público de mi país. Eso es lo que queremos. Y por eso, cuando llegó el 2017, yo no quise continuar en cargos políticos de libre remoción, en cargos que designan las autoridades políticas. No, yo tenía mi puesto de carrera, al cual me reincorporé luego del 24 de mayo. Solicité unos días de vacaciones, pero luego solicité la licencia para poder ir a estudiar, alejarme de las perspectivas políticas, sino dedicarme a lo mío, a seguirme formando para luego poder seguir sirviendo a mi país. Mi intención era efectivamente estudiar y volver a devengar. El convenio de devengación que yo firmé dice que tengo que trabajar 3 veces más del tiempo que me dedique a los estudios. Yo iba a dedicarme a eso. Tristemente fui despedido el año pasado. Despedido. Y es más, fui despedido poco después de una de las entrevistas que di en este espacio cuando critiqué la fuga de capitales. Culpa de nosotros, entonces. No, fue culpa de quienes tomaron esa decisión, pero fue claramente por persecución. ¿Acaso que hayamos visto más despidos del Banco Central el año pasado a personas de carrera? Ninguna. Yo fui el único caso. Eso fue con dedicatoria y fue porque yo critiqué en abril del año pasado la fuga de capitales de los banqueros. Y eso podemos revisar acá en los registros de Un Café con JJ. Economista, con el propósito de aclarar ciertos tabúes, ciertos mitos que se han levantado alrededor del dólar y usando lo mismo que dice usted, este es un billete de $1, ¿verdad? Oye, esta es la moneda. La gente pregunta, inclusive gente humilde, porque contra lo que muchas personas crean, mucha gente humilde también quiere que esta siga siendo su moneda. La pregunta es, ¿esta, si usted es presidente, va a seguir siendo la moneda del Ecuador?
Por supuesto, nosotros no vamos a cambiar la moneda. El dólar sigue y seguirá, será fortalecido. Pero lo que queremos no es que los dólares estén ahí en una bóveda guardados, pues. Nosotros no queremos que los dólares estén en una bóveda guardados. Queremos que los dólares estén circulando, generando negocio, moviendo la economía, contratando a gente, porque todo el mundo sabe que los dólares tienen que circular. De eso se trata, de proteger la dolarización, pero con trabajo para la gente, y eso sí sabemos cómo hacerlo. Economista, ayer, antes de avanzar, ayer circuló en redes de WhatsApp que su esposa también es funcionaria pública y que está con permiso y con licencia. No, mi esposa no es funcionaria pública, eso es absolutamente falso. Y ella obviamente no es parte de esta campaña, ella es una mujer profesional que tiene su propia carrera y tiene obviamente sus responsabilidades, y yo quisiera que no la metan en esta campaña. Ella es una mujer que además está en estado gestante, no está en las óptimas condiciones además por los estragos de su embarazo, y yo pido respeto a la familia en esta situación. Ya basta de el colmo de la guerra sucia. Ahora sí, chicos, voy a preguntar cómo está, un gusto. Hola, mi nombre es Alondra, por si acaso. Habló Omar sobre el tema del agro y usted ha sido enfático en esta situación, pero hablemos también de un tema que preocupa mucho a los pescadores artesanales. Está el tema de las 8 millas, el tema de la cadena de intermediarios. Tienen muchos problemas incluso en temas de educación y cultura, porque a estas comunidades un poco lejanas no llega la educación, la cultura. Están pidiendo que tal vez se cree un Ministerio de Pesca y Acuacultura. ¿Qué va a pasar alrededor del tema de la pesca, economista? La pesca es absolutamente fundamental para nosotros. Si sumamos pesca y acuacultura, estamos ya superando al banano como principal producto de exportación de nuestro país. Vamos a crear el Ministerio de Acuacultura y Pesca. Va a ser un espacio fundamental para que las políticas se puedan orientar al sector, ayudar a los pescadores artesanales, seguir construyendo los puertos pesqueros, mejorándoles y dándoles mantenimiento. Vamos a avanzar para que también tengamos infraestructura de cadena de frío, para que los pescadores puedan lograr mejores condiciones de negociación con los compradores. Vamos a seguir impulsando la industrialización y vamos a fomentar a este sector, la pesca y la acuacultura, que genera tantas fuentes de trabajo en nuestro país. Los pescadores artesanales, los grandes también tienen nuestro apoyo, son un pilar de la dolarización ecuatoriana y contaremos con ellos. Y ahora hablemos un poco de cultura. Yo recuerdo que usted por pocos días fue ministro de Cultura luego de Raúl Vallejo. En enero del 2021 el ministerio realizó un recorte en el presupuesto de casi un 80%. ¿Qué va a pasar con la cultura? Porque están reclamando las personas que están en este espacio de que no tienen oportunidades, que los intereses son mucho más fuertes, que se piden muchos requerimientos incluso para estos temas, y es necesario que este sector también se tome en cuenta. Sí, lo necesito. La gente del arte está prácticamente en la calle. Está en la calle, sí, claro. Es una situación de extrema vulnerabilidad. Mi solidaridad con todos los artistas, los gestores culturales del Ecuador. Lo que ha habido es realmente una destrucción del sistema que se estaba construyendo a partir de la ley del 2016, y nosotros vamos a ser contundentes. Vamos a recuperar el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad. Vamos a recuperar los fondos para el Instituto de Creación Audiovisual, de Cine y Creación Audiovisual, que es muy importante en una situación de pandemia en donde la gente está recluida y básicamente solo tiene acceso a las pantallas. Pero también vamos a fomentar la inversión en videojuegos, en donde se incorporan audiovisuales, músicos, programadores, el talento humano del arte y de la ciencia se junta, y vamos a seguir impulsando a la cultura como un derecho. Porque también los trabajadores de la cultura son eso, trabajadores, y merecen tener atención en términos de la seguridad social, un esquema propio, mixto, digno, que pueda garantizar esas condiciones. Y finalmente, con relación a la cultura, nosotros vamos a recuperar esa política pública donde se invierten recursos y donde se regula también nuevamente a los medios de comunicación, para que vuelva el artículo 98 de la Ley de Comunicación y podamos tener creación de piezas comunicacionales, de publicidad, etcétera, hechas en el Ecuador. Eso va a generar trabajo para todo el sector. Sin cultura no hay revolución. Economista, otro tema también, porque lo vi en el debate y habló de algo que aquí mismo lo analizamos, que ningún otro candidato había informado: música, arte, informática e inglés. Estos son los lenguajes de la educación, que no se ha tocado realmente. Me interesó mucho la parte de la música y el arte. Quiero que me enfatice un poco sobre este tema, porque el debate se dio entre tanto ataque que no pude
escuchar bien ese tema. Y por otro lado, la educación también debería ser educación sexual, porque esto es muy importante para erradicar la violencia, para hablar temas de educación sexual, de violencia de género, despenalización del aborto. ¿También puede haber una educación sexual? Hablemos de educación. Tenemos que partir desde los más pequeños, con educación a nivel de primera infancia. Tenemos una deuda enorme, hay que incorporar 20,000 parvularias a nuestro país, construir más centros infantiles para dar una mano a las madres de familia que tienen que trabajar, que puedan dejar a sus niños y además con alimentación, con cuidados adecuados y de máxima calidad. Tenemos que invertir en nuestros docentes, tenemos que recuperar la remuneración de los profesores, de los maestros de nuestra patria, tenemos que devolverles la dignidad y darles estabilidad, revisar el escalafón docente, reincorporar a muchos que han sido despedidos. Tenemos que trabajar en el acceso a la universidad, con la matriculación como un derecho, cambiando ya el esquema restrictivo del examen hacia un esquema donde permita que los estudiantes que se han graduado de bachilleres puedan matricularse a las universidades y luego las universidades, luego de un proceso de nivelación, decidan si es que realmente pueden continuar sobre la base de un examen o no. El Estado está ahí para apoyar, para fomentar, con las tecnologías modernas, con el internet, con esquemas híbridos. Ahora, sobre los lenguajes universales. Estamos viviendo la era del siglo XXI, estamos viviendo la era de la pandemia, en donde el internet tiene que ser un derecho humano, pero no podemos solo ser usuarios de la tecnología, tenemos que crear tecnologías. Por eso he dicho la programación, por eso he dicho el inglés, el 90% del conocimiento del mundo está en el idioma inglés. Esa es la realidad, esa es la realidad. Y finalmente, la música y el arte, porque todos tenemos que desarrollar otras inteligencias y quienes entendamos de música y arte vamos a poder sobresalir en esta era, en el siglo XXI, la era de la creatividad, de la economía naranja, de la cultura como un derecho, en donde la creación está permanentemente presente en todo el planeta. Y es un elemento para concluir. El incluir a la música y el arte como un lenguaje universal en el currículum educativo, lo que va a permitir es que miles de músicos, de artistas que hoy están desempleados en una situación muy precaria, puedan incorporarse al sistema educativo y habrá trabajo también para ellos. A ver, de lo que tampoco se ha hablado mucho en esta campaña, fuerza de ser honestos, economistas, ya estamos terminando porque sé que tiene otra reunión, es de deportes. El deporte saca a los chicos, a los jóvenes, los aleja de las drogas, del alcohol, del tabaquismo, del ocio. Pero honestamente todavía no escuchamos una propuesta aterrizada sobre cómo se va a estimular el tema del deporte con los jóvenes. A ver, dos cosas, Jimmy, por ahí. Por un lado, el deporte es una ilusión movilizadora. Nos da cohesión social a los ecuatorianos, construye un espíritu de unidad. Por eso tenemos que recuperar el Ministerio del Deporte y el programa de alto rendimiento para apoyar a nuestros deportistas que nos representan alrededor del mundo. Eso es muy importante porque nos da esa capacidad de construir unidad a los ecuatorianos. Y lo vamos a hacer. Y en segundo lugar, la masificación del deporte. Y mi propuesta es comenzar con las ligas barriales y comunales, con las ligas cantonales, pero también con el deporte vinculado a la educación, volver a las competencias interescolares, intercolegiales, interuniversitarias, para que sea una actividad extracurricular permanente del sistema educativo y de esa manera enganchemos a que los jóvenes no se dediquen ni al ocio, ni al consumo de drogas, de alcohol, etcétera, sino que puedan dedicarse a compartir con ellos mismos, en comunidad, utilizando y aprovechando el espacio público. La del estribo. La del estribo, la última pregunta. A ver, ayer se hace auto de llamamiento de juicio a 22 procesados por el tema de Contraloría. Siguen también otros procesos con respecto a lo de octubre de 2019. Aparte de lo de Contraloría, siguen otros tipos de procesos contra lo de octubre de 2019. Salió este informe, que usted fue el único candidato que acudió a recibir este informe. Ya lo ha podido analizar y sobre todo, ¿usted se comprometería a que en su gobierno se desclasifique la información de lo que ocurrió en octubre de 2019? Absolutamente. Ya basta de secretos sobre la base de la represión y la tortura de los ecuatorianos. Lo que presentó la Defensoría del Pueblo es brutal, ecuatorianos. Están acusando de delitos de lesa humanidad a Moreno, a Romo y a Jarrín. Nunca antes había ocurrido algo de esta escala en el Ecuador. Tenemos que indignarnos, porque sí, hay que apoyar a las Fuerzas Armadas, a la policía, pero no a esos malos elementos y sobre todo a esas autoridades políticas que buscaron reprimir a nuestro pueblo. Eso no es correcto. Y yo manifiesto mi indignación
ante estos procesos de persecución política que continúan en contra de nuestros hermanos de los pueblos y nacionalidades indígenas, que lo único que hicieron fue buscar derogar ese decreto 883 que afectaba el bolsillo de todas las familias ecuatorianas. Nosotros, y aprovecho para decirlo, vamos a derogar el decreto de Lenín Moreno que sustituyó al 883 para que definamos una buena política del precio de los combustibles, y nuestro compromiso es garantizar que el precio de los combustibles estará congelado durante los 4 años de nuestro gobierno. Muchas gracias, el economista. No lo entrevistamos, no es más largo porque ya se tiene que ir. Sí, yo tengo que decir que tiene que enseñarnos a bailar un poquito de cumbia y a jugar fútbol, porque por aquí creo que tenemos 2 pies izquierdos, nomás digo por ahí, ¿no? Bueno, muchas gracias, economista Andrés Arauz, 8:37, candidato a la presidencia de la República por UNES, Centro Democrático y la Revolución Ciudadana. Que tenga usted un buen día y suerte en su gestión. Muchísimas gracias.